Sí, ahora vamos al capítulo 5. ¿Qué vio Juan a la mano derecha del Padre Celestial y por qué Juan se echó a llorar? Y la respuesta está en Apocalipsis 5, del 1 al 4. Y vamos a leerlo, si me ayudan, mucho mejor. A la derecha del que estaba sentado sobre el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Bien, de esos 4 versículos vamos a contestar esta doble pregunta, la pregunta 7. ¿Qué vio Juan a la mano derecha de Padre Celestial? Juan vio un libro, él vio un libro, y ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. Entendemos eso si recordamos que los libros antes no eran encuadernados como ahora. Se escribía sobre un papiro o sobre un pergamino y luego se enrollaban y se escribía por ambas superficies. Había que aprovechar la superficie. De paso, normalmente yo escribo por ambos lados de un papel. Así que el libro estaba escrito por ambos lados, pero ese libro estaba sellado con 7 sellos. En otras palabras, piensen en un libro del largo de 12 pulgadas y piensen en 12 sellos, en 7 sellos. El libro estaba sellado con 7 sellos. Tenía 1, 2, 3, 4, de arriba abajo tenía 7 sellos. ¿Por qué Juan se echó a llorar? ¿Por qué Juan se echó a llorar? Lloraba porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Así que preguntaron, buscaron a ver si había alguien allí que pudiera tomar el libro y abrirlo, y no apareció nadie. Y Juan se echó a llorar. ¿Y saben por qué Juan se echó a llorar? Ya mismo les explico por qué. Ya mismo. Antes, déjenme hablarles del libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro es el libro de la vida del Cordero. Ese es el nombre que tiene ese libro. Ese libro contiene los nombres de los colaboradores en el Evangelio, de los que han creído en el Evangelio y lo han proclamado a otros. Los nombres de aquellos que han creído en el Evangelio y lo han compartido aparecen en el libro de la vida según Filipenses 4:3, donde Pablo dice: mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de los que vencieron en su lucha contra el pecado. Apocalipsis 3:5 dice: el que venza, no borraré su nombre del libro de la vida. El que no venza el pecado, verá su nombre ser borrado del libro de la vida. Nosotros estamos aquí porque Adán y Eva pecaron. Si Adán y Eva no hubieran pecado, estaríamos en el Edén todavía, viviendo la vida edénica sin pecado, en armonía con Dios. El pecado tiene que ser vencido. Dios perdona al pecador que se arrepiente. Y el pecador que se arrepiente vence el pecado, deja de pecar. Y aquellos que vencieron en su lucha contra el pecado, esos nunca verán su nombre borrado del libro de la vida, permanecerá allí. El libro de la vida del Cordero contiene el nombre de los que valoran la palabra de Dios, como dice Apocalipsis 22:19.
si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. A mediodía aproximadamente, o poco después de mediodía, me llamó alguien para contarme de una preocupación que ella tiene con relación a personas que fueron cristianas, pero que ya no creen lo que antes creían. Y yo le decía, los cristianos que se niegan a amordar su vida a las enseñanzas de la palabra de Dios, terminan buscando excusas. Como por ejemplo, eso fue abolido, es la excusa que más se usa, eso fue abolido, no aplica a nosotros, o eso no tiene importancia. Dios nos llama para que nosotros valoremos su palabra. Y Jesús dijo, hablando de su ley, que ni una jota ni un tilde, no se puede desechar nada. Por lo tanto, los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero han aprendido a apreciar su palabra y viven de toda palabra que sale de la boca de Dios y que está contenida en la Sagrada Escritura. Juan estaba llorando porque nadie podía abrir el libro. ¿Por qué lloraba Juan? Porque Juan escuchó a Jesús decir en una ocasión, no os alegréis de que los espíritus se os sujetan. Antes alegraos de que vuestro nombre está escrito en el cielo. Juan escuchó a Jesús después de la gira misionera, cuando ellos estaban dando informes de cómo habían tenido tanto éxito en su gira misionera. Jesús les dice, no se alegren tanto de que ustedes pudieron echar fuera demonios y que pudieron sanar enfermos. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, si Juan está viendo el libro de la vida y no hay quien lo abra, Juan no puede estar seguro si su nombre está allí. Y eso le dio sentimiento, le dio tristeza y se echó a llorar. Él hubiese estado feliz si hubiera abierto el libro y él hubiera ido Juan hasta encontrar su nombre. como el que va a una guía telefónica buscando un número telefónico, un nombre. Así que Juan quería saber si su nombre estaba allí y como no había nadie que pudiera abrir el libro, Juan sencillamente se echó a llorar. Había uno que podía abrir ese libro, sí había uno. Al principio no había nadie que lo pudiera abrir, pero finalmente apareció por allí alguien que sí podía abrir ese libro. No estaba en el momento en que Juan vio el libro, pero aparece y vamos a ver quién es el único que puede abrir ese libro. Vamos a leer Apocalipsis 5, versículos 5 al 7. Dicen así, y uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Contestamos la pregunta, ¿quién es el único que podía abrir el libro? El único que podía se llamaba el león de la tribu de Judá, la raíz de David. En otras palabras, el único que podía abrir ese libro era un descendiente de David, del rey David. Y se había prometido un descendiente al rey David que sería el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué era el único que podía abrir ese libro? La respuesta, letra B, ¿a qué? Ha vencido
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Contra qué venció? Contra el pecado. Este personaje nunca pecó. Este personaje fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Satanás tuvo éxito con Eva, Satanás tuvo éxito con Adán, Satanás tuvo éxito conmigo, nos indujo al pecado, pero no tuvo éxito con Jesús. Jesús venció, y eso le da el derecho de abrir el libro y desatar sus sellos. Juan vio un cordero. Ese cordero estaba en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Cuando Juan vio el libro, el cordero no estaba allí. Pero el cordero entra a la sala del trono y ahora él ve en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, él ve él vio un cordero como si hubiese sido inmolado. Y ese cordero, como si hubiese sido inmolado, es Jesús glorificado. Y Jesús viene ante el Padre, toma el libro de su mano derecha y lo tiene con él y tiene el poder de abrirlo. Él tiene el poder de abrirlo, de abrir ese libro. Vamos a la siguiente parte, la penúltima parte de la lección de esta noche, la reacción de los seres vivientes y de los ancianos. Bien, y ahora vamos a la penúltima pregunta, la pregunta número 9. ¿Qué pasó tan pronto Jesús tomó el libro? La respuesta está en los versículos 8, 9 y 10. Y leen de la siguiente manera. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Muy bien, ¿qué pasó tan pronto Jesús tomó el libro? Lo vamos a contestar de una manera muy sencilla. Los 4 querubines y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron ante el Cordero. Antes se habían postrado ante el que estaba sentado en el trono, ante el Dios Todopoderoso. Ahora se postran ante el Cordero, lo que significa que Jesús es Dios como el Padre es Dios. Eso no quede duda. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se habían postrado delante del Dios Todopoderoso y ahora se postran delante del Cordero, lo que implica que le dan el mismo estatus a Jesús que al Padre. Lo adoran a Jesús como adoran al Padre. Cada querubín y cada anciano tenía un arpa y tenía una copa llena de incienso. El arpa es un instrumento musical, se usa para cantar, y la copa estaba llena de incienso, la copa de oro, y dice que el incienso, versículo 8 dice, es símbolo de ¿qué cosa? De las oraciones de los santos. Entonces, si en el cielo hay 4 querubines y hay 24 ancianos que tienen arpas y tienen copas de oro, y esas copas de oro son las oraciones de los santos, ¿dónde están los santos? Los 4 querubines están ante el trono de Dios en el cielo. En este momento están adorando a Jesús ante el trono del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿dónde están los santos? Todavía están sobre la tierra. Todavía hay oraciones que ascienden al cielo.
Esas copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos, lo que implica que los santos todavía están en la tierra. Los querubines y los ancianos cantaban un cántico acompañados con sus arpas. En ese cántico reconocían que Jesús es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Y por qué reconocían que era digno? Porque Él fue muerto y con su sangre compró para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes alaban a Jesús porque Él fue muerto sin haber pecado y por haber vivido una vida sin pecado, Él tiene el derecho de comprar para Dios gente de todas partes de la tierra. ¿Y a quienes Él compró? A los que aceptaron su sacrificio, a los que le aceptaron como Salvador, a todos los que creyeron en Él, cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, Jesús está recibiendo el listado de los seres humanos que van a ser redimidos cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Cuando a mí me nombraban de pastor en una iglesia, una de las primeras cosas que yo hacía era ir al secretario de la asociación para que me diera el listado de los miembros de las iglesias. Y si me daban 5 iglesias, si me daban 3 iglesias, pues yo venía de esa oficina con 3 listados. La iglesia tal tiene tantos miembros, la iglesia tal tiene tantos miembros, la iglesia tal tiene tantos miembros. Esas son las 3 iglesias que yo voy a pastorear. Y esos son los feligreses que yo voy a ministrar. Esos son mis feligreses. Mi responsabilidad es con esos que están en ese listado. Cuando Jesús toma el libro de la vida del Cordero, Jesús sabe que esos son los que Él va a resucitar y a otorgar la vida eterna. Pero también hay santos vivos en la tierra que Él va a llevar sin pasar por la muerte al cielo. Los nombres de los que van a ser redimidos, junto con los nombres de los que ya fueron redimidos, están en ese libro que le acaban de dar. En otras palabras, este es el pueblo sobre el cual vas a ser rey. Aquí está, esta es tu iglesia. Este es tu reino. Sobre ellos tú vas a reinar. Ahora Jesús tiene como el pastor que va al distrito, aquí están mis 3 listas. Las 3 listas de los feligreses. Estos son mis hermanos sobre los cuales, en favor de los cuales voy a ministrar. De ellos, de esa gente de toda raza, tribu, lengua y nación, Él hizo un reino e hizo sacerdotes para servir a nuestro Dios que reinará sobre la tierra. Así que Jesús tiene una encomienda con aquellos cuyos nombres están escritos en ese libro. Y llegamos a la última parte, la reacción de los ángeles y de los seres de otros lugares del universo. ¿Cómo reaccionaron los ángeles y los otros moradores del universo? Los versículos 11 al 13 está ahí la respuesta a esa pregunta. Vamos a leer. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 10,000. Decían a gran voz: el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es
esto es algo majestuoso. Esta escena es algo majestuoso. Los ángeles estaban alrededor del trono. Juan, él vio primero un trono y a uno sentado sobre el trono. Después vio 24 tronos y 24 ancianos sentados en los 24 tronos. Después vio 4 seres vivientes. Después vio ángeles. Esos ángeles estaban también alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de los ángeles es millares de millares y 10,000 veces 10,000. ¿Qué cantaban los ángeles? Los ángeles cantaban el cordero que fue inmolado, el cordero que fue muerto. En algunas versiones de la Biblia dice inmolado. El cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ese cordero que fue inmolado antes de venir a esta tierra fue el arcángel Miguel, el líder en el cielo, ocupando el trono al lado del Padre eterno, el Hijo del Dios Altísimo. Los ángeles fueron testigos del momento cuando Jesús se hizo un bebé y nació en Belén. Los ángeles vieron a Jesús crecer, contemplaron a Jesús a los 12 años en Jerusalén, enseñando a los dirigentes de la iglesia. Los ángeles acompañaron a Jesús en sus obras, mientras él sanaba enfermos, predicaba el evangelio. Uno de esos ángeles estuvo con Jesús en el huerto del Getsemaní. Los ángeles estuvieron protegiendo la tumba donde Jesús fue sepultado. Y un grupo de esos ángeles vino a dar la bienvenida en la mañana de la resurrección. Por lo tanto, los ángeles tienen un aprecio muy especial por su jefe, que es Jesús. Y ahora, cuando Jesús logró lo que él quería, salvar seres humanos, los ángeles dicen, el cordero que fue muerto es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Y qué cantaron los otros moradores del universo? Los otros moradores del universo dijeron, al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Dios Todopoderoso, el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. ¿Y qué hacen todas las criaturas de todo el universo? Reconocen que Jesús se merece la misma adoración que el Padre. Y adoran al Padre y adoran al Hijo al mismo tiempo. En otras palabras, los 4 seres vivientes, los ángeles y los pobladores del vasto universo reconocen que Jesús es Dios supremo, digno de reinar en su reino eterno. Los 4 seres vivientes dijeron amén. ¿Y qué hicieron los 24 ancianos? Los 24 ancianos se postraron y adoraron. Los 24 ancianos están felices porque por fin van a tener una representación mucho más grande de seres humanos. Todos los redimidos, todos los que van a ser redimidos, se van a unir a ellos en el cielo. Después de estudiar este tema, capítulo 4 y capítulo 5, ¿cómo lo encontraron? ¿Lo encontraron interesante? ¿Importante? ¿Se puede entender? Se puede entender. Después de estudiar este capítulo, ¿qué reacción podemos tener? Yo sugiero lo siguiente. Quiero unir mi alabanza a Dios y a Jesús, a la alabanza de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y los otros moradores del universo. Yo quiero unir mi alabanza a Dios y al Cordero
a la alabanza que ya estos seres celestiales le tributan. Yo quiero unirme en alabanza. Y lo vamos a hacer cuando cantemos el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. Y si ustedes quieren lo mismo que yo, firmen su documento, pongan ahí su nombre, dando testimonio delante de Dios que usted quiere en algún momento, con todos los redimidos, unir su alabanza a la alabanza que le tributan los 4 seres vivientes, los ancianos, los ángeles y todos los que residen en el vasto universo de Dios.